Oye, tenemos una entrevistada que ya está aquí sentada en el estudio y que ha generado controversia en las últimas horas por sus declaraciones, pero antes vamos a ver qué es lo que dijo la Corte Suprema al respecto. Claro que sí. A todo esto, para introducirlos un poco en el tema, se trata de la ministra de Medio Ambiente que en declaraciones al diario Mercurio sostuvo que el fallo de la Corte Suprema sobre la Central Castilla incurría en errores que ponía en cuestión también por la fundamentación del fallo la institucionalidad medioambiental. ¿Qué respondió la Corte Suprema en medio de toda esta polémica que generaron estas declaraciones? Lo escuchamos. Nada molesta, sino que sencillamente habrá que analizar si una actuación o una actitud de una persona pueda significar una intervención de un poder en otro poder del Estado. Pero hay críticas reiteradas, ministro. Eso es lo que dice la prensa y dice la gente, ¿no? Pero eso no lo ha resuelto el Pleno, lo va a resolver mañana. Bueno, justamente nos acompaña aquí la ministra de Medio Ambiente, María Cianitas. Muchísimas gracias por acompaños. Hola, Mónica. Hola, Daniel. Hola, no me equivoqué, por lo menos. No, muy bien. Usted todo bien, está todo bien. Este hombre ahí lo vamos a dejar en capilla. Pero bueno, a ver, siempre se ha dicho hay como frases comunes, que las instituciones funcionen, los fallos se acatan y no se comentan. De hecho, eso se dijo hoy día, lo recordó la senadora Soledad Alvear. ¿No se puede ver su comentario sobre el fallo de la Corte Suprema como interferir en la independencia de otro poder judicial? A ver, interferir, ¿por qué? Si el fallo está dictado y el fallo se acata, de eso no hay duda. Lo que yo he señalado es que cuestiono el razonamiento del fallo para llegar a la conclusión que llega. No el hecho de que si revoca o no revoca una resolución de calificación ambiental, sino que los argumentos que se usan. ¿Y por qué? Porque yo leo primero el fallo, reviso qué es lo que se dice ahí, y se dice, entre otras cosas, que hay una parte del proyecto que no estaría evaluado. Pero vamos a entrar, ¿sí? Antes que entremos en profundidad, eso porque vamos a entrar en la profundidad de lo que usted vio leyendo la resolución ambiental y releyendo también el fallo. Pero uno podría decir ahora entonces que según usted los fallos se acatan, pero además se comentan. Yo, desde el punto de vista de la institución ambiental, que ha quedado en entredicho, como ministra de Medio Ambiente, que me tocó participar, no solo en la reforma a la ley, en la administración anterior, porque participé en las comisiones de Medio Ambiente del Senado intensamente, y además me tocó después implementar la nueva institucionalidad con todo el esfuerzo que esto ha significado. Me parece que si hay un error técnico yo lo puedo señalar. Ministra, pero probablemente lo que llama la atención a mucha gente es que, siendo usted la ministra del Medio Ambiente, critica un fallo de la Corte Suprema que precisamente lo que hace es resguardar el medio ambiente. ¿No hay una contradicción ahí? Mire, a mí yo no estoy por este proyecto ni por otro, yo estoy resguardando la institucionalidad ambiental como un todo, porque cuando yo leo el fallo y veo los fundamentos que tiene, el razonamiento que hay detrás, me doy cuenta que hay errores técnicos. Me parece que es oportuno señalarlo, no veo por qué no puedo opinar cuando hay un error técnico evidente. Se lo pregunto, ya vamos a ir a los errores técnicos que denuncia usted, se lo pregunto porque uno entiende que, por ejemplo, el ministro de Energía, el ministro de Minería tengan una postura en la cual ellos critican un fallo de la Corte Suprema que entienden que puede ser perjudicial para el suministro de energía futuro en Chile. Pero ¿no debería ser dentro del gobierno de la ministra del Medio Ambiente precisamente un contrapeso a lo que dice, por ejemplo, el Ministerio de Energía? Depende si dentro del fallo se incurren en errores técnicos que involucran a la institucionalidad ambiental. Entonces, me da lo mismo este proyecto en particular. A lo que yo voy es que aquí hay una institucionalidad ambiental, hay un servicio de evaluación ambiental, se ha trabajado para generar guías técnicas, para dar menor discrecionalidad a las opiniones que vierten los servicios, en que hay un montón de gente que ha trabajado y en la cual las competencias técnicas están radicadas en servicios ambientales de distinto tipo, en el SAC, en CONAF, en fin, hay una serie de servicios que opinan dentro del sistema de evaluación. Y por lo tanto, la Corte Suprema puede dictar el fallo que estime pertinente. Si lo que yo no concuerdo es en el razonamiento que se hace para llegar a la conclusión. Claro, pero usted está hablando de un fallo en particular que se refiere a un proyecto en particular, no estamos hablando en el aire aquí de la institucionalidad ambiental. Bueno, se da en este caso, pero se podría haber dado en otro. En este caso particular se da esto que hay un error técnico evidente. Usted dice una cosa que es bien grave, si es que fuera verdad lo que usted señala, dice que se pone en juego la institucionalidad ambiental. Y uno supone que en nuestra institucionalidad legal vigente en Chile, la última instancia a la que cualquier ciudadano puede apelar si siente que la institucionalidad de cualquier tipo no le ha respetado sus derechos es a la Corte Suprema. Por lo tanto, ¿qué hay de raro en que la Corte Suprema se pronuncie respecto de algo si es la última instancia para todos los chilenos? Nada de raro. Todos los chilenos tenemos tenemos ese recurso de poder recurrir de recurso de protección cuando sentimos vulnerado una garantía constitucional. Y eso no hay duda. Y qué bueno que sea así. Y por su lado, la Corte también, cuando se le pide
que se recurra o hay alguien que reclama por esto, por alguna... Está bien, tiene que resolver. Decide primero si lo coge a trámite y después si lo coge a trámite tiene que resolver. Pero lo que a mi juicio, y es donde se comete el error, es que la Corte puede decir, mire, aquí no hubo un debido proceso, por lo tanto yo revoco esta resolución de calificación ambiental. Y es la Administración la que tendrá que resolver cuáles son las acciones a seguir. Pero yo no puedo decirle, a mi juicio, que lo que tiene que hacer es, entonces, la Administración dice que esto tiene que evaluarse en forma conjunta porque hay una parte que no se evaluó. O sea, entiendo, según su razonamiento, que la Corte Suprema se metió en facultades del Servicio de Evaluación Ambiental, a su juicio. De la Comisión de Evaluación Regional, que es la que tiene que decir, que no es el Servicio de Evaluación Ambiental. Sí. Distingamos porque aquí hay una institucionalidad vigente. Sí. Ahora, la Comisión, a lo que yo voy es lo siguiente. O sea, en el fondo, se revoca pero permiso, para entenderlo en términos gruesos, a su juicio, la Corte Suprema se tomó atribuciones que no le son propias. No sé si no le son propias. Lo que yo digo es que cuando uno se mete en cosas técnicas se puede equivocar. Así como la Administración... Todos nos podemos equivocar. El punto es si uno tiene derecho o no a meterse en esos temas. Ay, pero sí. Porque usted señala en la entrevista, por eso quiero entender bien el razonamiento que usted hace. Dice, creo que la Corte no tiene la competencia técnica en estos temas para decir, por ejemplo, que esto es contaminante o no. Y la Corte Suprema nos dice a los chilenos que lo que está haciendo es velar por la garantía constitucional de un derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Y ¿cómo va a velar por esa garantía si no es diciendo esto es contaminante o no lo es? Mira, en el mismo ejemplo del caso Castilla, en una primera instancia la autoridad sanitaria, que es la autoridad competente para decir si un proyecto califica técnicamente como contaminante, molesto, inofensivo, cualquiera sea la calificación que le dé la autoridad sanitaria, en este caso, este proyecto era contaminante. Viene un cambio de Ceremi, el nuevo Ceremi de Salud dice, este proyecto es molesto. Esto es recurrido primero a la Corte de Apelaciones, después a la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, ¿sabe qué, señor Ceremi? Usted no siguió el debido proceso para cambiar esta calificación. No escuchó a las partes, no siguió lo que establece la Ley de Base de Procedimientos del Estado. No escuchó a las partes, no requirió más información, cambió nomás la calificación. Hágalo de nuevo, hágalo como corresponde. ¿Y qué es lo que hizo el Ceremi? Lo hace de nuevo. Pero no, la Corte no dice este proyecto es contaminante y molesto en esa oportunidad. La Corte Suprema es una cosa de forma, en primer lugar. Dice si fue llevado al debido proceso. Detrás de una calificación técnica industrial hay un montón de antecedentes. No es solamente, a ver, cuánto emite, no. Se revisan si están los extintores que correspondan, si hay problemas para la salud. ¿Por qué usted dice que si se meten en temas técnicos los jueces se pueden equivocar? ¿Por qué no saben del tema? Pues no tienen por qué saber. Pero usted dice que no saben, entonces. Porque no tienen por qué saber, yo no les puedo decir. Pueden saber si se meten en el fondo y quieren estudiar todos los antecedentes, a lo mejor no se van a equivocar. Pero en este caso se equivocaron. Pero, ministra, por lo tanto, y está claro que se equivocaron. Porque aquí lo que se pide es que se está violando una garantía constitucional que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los jueces, por lo tanto, tienen que determinar si efectivamente aquí esta planta es contaminante o no es contaminante. Y para eso, evidentemente, tienen que meterse en el detalle técnico. ¿De qué otra forma podrían fallar los jueces si la garantía no está...? Te quiero corregir una cosa. Sí. El razonamiento del fallo, lo que dice varias cosas. Primero dice que en este proyecto en particular, tiene que uno de los fundamentos principales es que tiene que evaluarse en forma conjunta la central, el puerto y la conexión, correcto, porque la conexión no habría estado evaluada y por lo tanto no se puede evaluar. Punto. Momento, es uno de los puntos principales. Primero que todo, la conexión está evaluada. Yo voy al expediente de evaluación. Otro punto. Hablemos del punto de si es contaminante o molesto, para que la gente no se confunda entre lo que le quiero decir es que el hecho de la autoridad sanitaria es la autoridad competente para calificar técnicamente una industria. Y detrás de esa calificación... Y cuando califican mal, ¿quién les corrige? La Corte Suprema, pero no corrige diciendo qué es lo que es. Le dice, revise todo lo que tiene. Pero si lo revisó y lo hizo mal, y vuelve a revisar y lo hace mal, y la Corte Suprema dice, está haciendo mal, y la gente siente que sí es contaminante. Pero si hay parámetros para definir si una cosa es contaminante o no. Por lo tanto, y los parámetros son técnicos. Bueno, pero aquí hubo dos Ceremis que opinaron de forma distinta según parámetros técnicos. Le hicieron revolver a revisar su proceso, requirió todos los antecedentes nuevamente y volvió a recalificar. Por lo tanto, ministra, en su opinión, si un Ceremi decide que una planta es molesta, recalifica el proceso y vuelve a decir que es molesta, los tribunales, según usted, ¿no tienen la atribución para decirle usted con ese fallo está violando la ley? Puede decirle que el proceso lo hizo mal y podría decirle a lo mejor
lo que quiera. Lo que quiero decir es que la calificación técnica es una potestad que tiene la autoridad sanitaria. Si los antecedentes que acreditan eso no son lo suficientes, le puede decir, oiga, revise sus antecedentes. Pero no es el caso, aquí hay dos opiniones distintas. ¿Por qué vamos a pensar cuál es bueno y cuál es mala? ¿Pero según usted, los tribunales no tienen las atribuciones legales para determinar que una autoridad violó la ley en un dictamen? Porque aquí lo que se dice es, la autoridad al calificarlo como molesto violó la ley. ¿Usted dice que los tribunales no tienen esa competencia legal, constitucional? Tienen toda la competencia para revocar una resolución de calificación ambiental. Correcto. Pero a mi juicio es la autoridad administrativa la que tiene que resolver finalmente qué hace. Puede decir, efectivamente se revoca o anula esa RCA y dice lo que tiene que hacer. Pero a mi juicio no es la Corte la que tiene que decir cómo resolver el problema. O sea, a su juicio, la última palabra de si un proyecto es o no contaminante la debe tener siempre la autoridad técnica. Es que la Corte siempre puede revocar la resolución de calificación ambiental, pero no decir si es contaminante o si le faltó. No. Es como el huevo de la gallina, porque al revocarlo. Perdón, no puede la Corte Suprema, es que no puede la Corte Suprema, no entiendo por qué la Corte Suprema no puede decir. No se equivocaron en el proceso, se equivocó en la calificación. Puede revocar. Esta calificación no se apega a la ley, como dice el fallo, a la Ley General de Urbanismo y Construcción, no se apega. Porque la ley, bueno, eso es un detalle muy técnico, pero lo que te quiero decir es que la Corte Suprema puede revocar una resolución de calificación ambiental y lo puede hacer. Sí, pero el lo que no puede es ponderar que se equivocaron al calificar. ¿Por qué no puede decir, ustedes, señores autoridades ambientales, se equivocaron al evaluar? Porque las competencias del proceso de evaluadores, los procesos de evaluación ambiental son procesos sumamente largos y con mucho detalle y con mucha información de base que está del proceso. Entonces, de repente a lo mejor no se equivoca, pero lo normal es que sea de tanto detalle que necesites tener la competencia técnica muy específica. Porque aquí hay de distintos. Los jueces de la Corte Suprema. Pero yo le puedo decir que aquí se equivocaron por lo menos. Pero con esa lógica, ministra, entonces los jueces en casos complejos, como son la mayoría de los fallos judiciales, los fallos que llegan a la Corte Suprema llegan ahí porque son precisamente complejos, complicados. Usted, de acuerdo a esa lógica, la Corte Suprema no podría nunca fallar diciendo que hubo algo ilegal porque son temas demasiado técnicos y demasiado complejos. Pero ¿cómo que no puede? Si puede revocar un fallo y decir devuélvase a la administración porque este fallo no se ajusta al debido proceso. Eso sí lo puede hacer. O sea, lo que yo voy es que al tratar de sustituir lo que tiene que decir un organismo técnico, se puede equivocar, como en este caso se equivocó en un razonamiento. ¿Pero quién dice que los jueces se equivocaron? Lo leo yo, pues ahí dice que no se También, le pregunto desde el punto de vista constitucional, finalmente, ¿quién tiene la última palabra? Es la Corte Suprema, no es la ministra. Si el fallo se acata, por eso le digo, pero eso no quiere decir, si todos nos podemos equivocar, eso no quiere decir que si hay una equivocación uno no la pueda decir. ¿Cómo no puede decir eso? Antes de irnos a la pausa, porque tenemos que hacer una pausa, a su juicio, ¿Castilla es o no contaminante? Yo no soy la autoridad competente en este momento, porque es la arduamente en la comisión. Y ya se hizo un fallo, así que no va a estar influyendo si suponen a su juicio no contaminante. La evaluación ambiental se hizo para ambos proyectos mediante estudio de impacto ambiental, y en esa evaluación se consideran todos los aspectos de emisiones, de residuos, de todo esto. Y la Comisión de Evaluación Regional es la que finalmente califica. Yo no califico ambientalmente los proyectos. Es una comisión de evaluación regional en la cual está integrada por Ceremi. Yo no tengo por qué opinar de ese tema. ¿Por qué voy a opinar yo de un tema que le compete a una autoridad sanitaria? Calificar o no ese contaminante. Está opinando también sobre un tema de la Corte Suprema. Yo estoy diciendo que en el razonamiento que supone el fallo hay un error. ¿Y en el razonamiento que tuvo la autoridad sanitaria, hubo un error al decir que era solo molesto? Ahí habría que ver, por eso le digo que lo puede sí, pero no estudié la calificación técnica, estudié el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental en sí mismo es un estudio. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con la entrevista a la ministra del Medio Ambiente. Seguimos aquí en primera edición conversando con la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. Ministra, como veíamos al comenzar la entrevista, la Corte Suprema anunció que va a hacer un pleno extraordinario mañana desde las 8 de la mañana para analizar precisamente sus declaraciones. ¿Siente que se abre un conflicto entre poderes del Estado a raíz de lo que dijo? No, me parece súper bien que hagan una reunión, porque si hay que analizar un fallo, que lo analicen. Pero lo que van a analizar son si sus declaraciones constituyen una presión indebida. ¿Qué presión indebida si está fallado? Si está fallado, yo no estoy hablando de algo que está por fallarse. Está fallado, yo reviso el razonamiento y encuentro error. ¿Por qué no va a ser posible decirlo? ¿Cuáles son usted dice que acá la institucionalidad queda en entredicho, lo ha dicho en esta entrevista, que se debilita la institucionalidad ambiental. ¿Qué consecuencias tiene eso para el futuro de los proyectos energéticos en Chile?
A ver, esto yo te estoy hablando del punto de vista no solo proyecto energético, cualquier tipo de proyecto, porque lo que pasa es que se van generando precedentes que pueden ser distintos, se ha fallado de manera distinta en distintas situaciones. Y mirado de otro punto de vista, tal como señalaba alguno de ustedes hace poco, esto es una garantía constitucional. ¿Y se llama conciliación? Yo no soy abogado, soy ingeniero, pero me parece que una garantía constitucional. ¿Qué pasa si todas las partes hubieran conciliado? ¿Significa que lo que es ilegal deja de ser ilegal? ¿Se convierte en legal? Me encantaría que alguien me explicara eso, porque yo tengo la duda todavía, porque no entiendo la conciliación. ¿Y si eso hubiera ocurrido, usted también habría salido a criticarlo públicamente, si se hubiera llegado a una conciliación? Si hay un fundamento en el fallo que tiene que ver con un error técnico, también, obvio que sí. Pero interesante, Si ¿usted cree que se fondo puede llegar a conciliación en temas que pueden... Eso tiene que preguntárselo a la Corte. Yo jamás he llamado a conciliar, no soy abogada. Pero ¿por qué le llama la atención la conciliación, digamos? Porque el recurso de protección es por una garantía constitucional. Las garantías constitucionales, ¿cómo se concilia? No se puede llamar a Por eso conciliar. estoy diciendo, entonces usted cree que es un error llamar a una conciliación en este caso. No lo entiendo. O sea, no entiendo cuál es el criterio que hay detrás de llamar a una conciliación en la protección de una garantía constitucional. Usted dice algo que es cierto. Este fallo ya está dictado, por lo tanto, si yo opino, dice usted, no hay presión sobre este fallo porque ya fue dictado, ¿cierto? Pero ¿se puede considerar como una presión para fallos futuros de la Corte Suprema sobre temas medioambientales? Mire, cada fallo se aboca a la materia que están siendo tratadas, no es extrapolable. Sin embargo, lo que... No, pero ¿se pueden considerar como una presión para futuros fallos? No, ¿por qué? Yo estoy comentando... A ver, yo... El que no se metan en temas técnicos como una advertencia para que no se metan en eso. A ver, yo experiencia en estudios de impacto ambiental y en evaluación tengo mucha. Cuando yo reviso un estudio de impacto ambiental y tengo un tema que no está tratado, rápidamente puedo saber si está tratado o no. Y por lo tanto, cuando yo reviso, me demoré 3 días, debo reconocer, en revisar este estudio en profundidad, en las partes que me interesaban, que estaban siendo señaladas y veo que hay algo que no está, yo no veo por qué no se puede decir. O sea, el primer ejemplo se refiere a lo siguiente, porque un cuestionamiento fue de la Corte Suprema respecto al cambio de calificación del primer Ceremi de contaminante a molesto, pero una segunda fundamentación también era respecto de que se evaluaron, según la Corte Suprema, en forma separada la central y el puerto. Dice la Corte Suprema en su razonamiento, todo tiene que evaluarse como un conjunto porque... la conexión entre ambas dice, tiene que evaluarse todo como un conjunto y además tiene que evaluarse la conexión, dice esas dos cosas. Y dice que debe evaluarse en conjunto porque presume que si no se evalúa en conjunto se ha hecho para aminorar las dificultades que tendría o bajar la exigencia y por eso es mejor presentarlos separados. Hecha esa aclaración, usted sostiene primero si se evalúa la conexión. A ver, la reforma a la ley de medio ambiente es súper clara en qué es lo que... Cuando no se permite un fraccionamiento de proyectos. Y no se permite el fraccionamiento de proyectos cuando se hace para eludir el ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, situación que aquí no ocurre porque ambos proyectos ingresaron. Por lo tanto, la primera causa no existe. Y lo otro que dice la ley es que se prohíbe el fraccionamiento de proyecto cuando se usa para eludir la vía de evaluación. Situación que tampoco ocurre porque aquí... No ocurre porque los dos ingresaron por estudio de impacto ambiental. Eludir la vía de ingreso, es decir, uno entra por declaración, el otro entra por estudio. Acá ambos ingresaron por estudio. Y lo otro que dice la Corte, y ahí te puedo señalar porque lo leí en detalle, es que dado que la conexión no fue evaluada, se trata de un proyecto que debe evaluarse en forma conjunta. Lo que yo te digo es que la conexión sí fue evaluada. Qué claro su argumento. Ahora, sobre otro tema que usted mencionaba. Entonces, no hay fraccionamiento de proyecto y sí se evaluó. Nos queda clara su opinión. Hidroicén es un proyecto a su juicio bueno para Chile, necesario para Chile o ambas cosas. A ver, de nuevo, yo no me estoy refiriendo aquí a un proyecto en particular. Ese no, proyecto yo le estoy preguntando. Va a llegar. Usted me está preguntando y yo estoy contestando. Ese proyecto se va a ser visto por el Comité de Ministros, por lo tanto, yo no voy a opinar de ese proyecto en particular. Ministra, ¿cuándo va a haber el Comité de Ministros? Porque esto fue aprobado por las autoridades regionales hace más de un año. Sí, son 34 reclamaciones, de las cuales se derivan 1000 observaciones, que están siendo estudiadas en este momento por el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Hay algún plazo que me imagino tentativo? que también podrá tener el espacio para poder estudiarlo, porque ellos también se podrían equivocar. Por eso le pregunto, ¿cuándo? ¿Hay algún plazo tentativo? Fin de año probablemente, por ahí. Antes de fin de año podría haber el Comité de Ministros. Antes de fin de año podría haberlo, sí. Ministra, de su juicio, este fallo de Castilla, ¿tiene alguna consecuencia para Hidroicén?
Mire, no lo sé. Yo lo que creo sí es que en el caso de Hidroaicén también hubo recursos de protección que se interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y posteriormente a la Corte Suprema. En ese caso no se acogió ningún recurso y Hidroaicén, el proyecto de Hidroaicén no ha ingresado todavía a la línea de transmisión, que necesariamente ingresa por estudio de impacto ambiental. Pero no sé qué va a pasar después, si es que se aprueba esa línea, si es que no se aprueba, no tengo idea, si no se ha presentado el proyecto. ¿Esas declaraciones de hoy día fueron iniciativa propia de usted o hubo una orden del Ejecutivo de hablar de este tema hoy día? A ver, yo soy la ministra de Medio Ambiente y cuando veo que se produce un error técnico que perjudica la evaluación ambiental, creo que perfectamente puedo defender la institución ambiental que le ha costado al país instalar. Muchas gracias, ministra. A ustedes. Gracias.